Hay algo que creo necesario para todos los que estamos escuchando, que veamos, y es sobre la fidelidad. Quiero hablarles a ustedes de la fidelidad. El título es La fidelidad a Dios. Pero en mis pensamientos y en mis apuntes yo ponía la fidelidad que le merecemos a diferentes personas en diferentes etapas. El esposo y la esposa se prometieron un día frente al altar: te prometo ser fiel. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese voto? Te prometo serte fiel. Y hasta dijimos en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, ¿verdad? Que hicimos unos votos, hicimos una promesa. Somos fieles tal vez en nuestro trabajo, a nuestros jefes. Somos fieles a nuestra iglesia, fieles al liderazgo, al pastor. Pero, ¿qué pasa cuando la otra parte nos falla? ¿Qué pasa cuando tu cónyuge te falló o no está cubriendo las expectativas que tú querías? Entonces, ¿qué pasa con la fidelidad? Pierdes, ¿verdad? ¿Dejas de serle fiel? ¿O qué pasa con la desilusión que provoca? El empleado con el patrón, mientras las cosas van bien, mientras le paga bien, mientras pues de alguna manera le da los beneficios que él esperaba, pues entonces hay una fidelidad. Pero ¿qué tal cuando el patrón se enoje, o cuando venga un regaño, o cuando venga una exigencia? Pues entonces ya no me gustó eso, ¿verdad? Ya no. Entonces pues esa fidelidad que le tenía, viene una desilusión y empieza a bajar. ¿Y qué decir de la iglesia y del pastor? En la medida que más conoces a tu pastor, en la medida que más tiempo pasas con tu servidor, pues se corre el riesgo de que más te desilusiones, porque tendemos a estereotizar, ¿verdad? Esperamos que el pastor haga ciertas cosas y de pronto pues no las hace. O es que el pastor cuando come no usa cubiertos, ¿no? Y pues yo esperaba que usara cubiertos y ¡ay! Me desilusionó. Tengo un pastor naco. Solo por decirlo, solo eso se me vino a la mente ahorita, ¿no? Entonces empieza a haber una desilusión, y al haber una desilusión, pues también puede haber una infidelidad. ¿Por qué? Porque empiezo a voltear a otros lados. ¿Y qué decir de la iglesia? Cuando la iglesia no cubre tus expectativas, o la iglesia te falla, o la iglesia no hizo algo que tú esperabas que la iglesia hiciera, pues entonces, ¿dónde queda la fidelidad? Y les puse estos ejemplos porque no podemos ser fieles si no somos fieles a Dios. Ahí es donde todo se encierra, donde todo se encierra. No podemos, es más, muchos estudios dicen que es imposible la fidelidad. Así lo dicen. Es que es imposible que un hombre sea fiel a una sola mujer. Es imposible. Entonces, pues como dicen los que según saben que es imposible, pues si ellos que saben dicen que es imposible, entonces pues los hombres, ¿para qué somos fieles si es imposible? Pero entonces venimos al reino de Dios, donde, recuerdan lo que vimos el domingo, el mundo está de cabeza. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo trastorna. Entonces lo pone en lo correcto, y Él nos demanda, nos exige fidelidad. Fidelidad a tu cónyuge. Pero, Señor, ¿cómo le hago si es tan difícil? Bueno, el secreto está en tenerle fidelidad a Dios. Pero al tener fidelidad a Dios, pues vamos a enfrentar batallas. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta noche. ¿Cómo puedo tener fidelidad a Dios? Para tener fidelidad con mis hermanos. ¿Y cómo enfrento esas batallas para demostrar y para vivir en la santidad que el Señor
nos demanda vivir. Para esto te voy a invitar que vayas conmigo a la carta a los Filipenses. En el capítulo 1, Pablo escribe estas palabras en el versículo 12. Voy a tratar de irme rápido con las citas y yo les voy a invitar a que así, con su esgrima bíblico, bien rápido, y si no saben dónde están, no tiene nada de malo que vaya al índice. Vaya al índice, vea dónde se encuentra, encuéntrela y poco a poco va a aprender a usar su Biblia. Dice Filipenses 1:12: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba pasándola mal, Pablo estaba encarcelado y estaba encarcelado en Roma. Y escribe estos preciosos versículos en fidelidad a Dios. Pablo está diciendo: miren, sirvo a un Dios, lo estoy tratando de interpretar, que me tiene en la cárcel. Sirvo a un Dios que he pasado un montón de peligros, que sufrimiento tras sufrimiento por causa de Él. Por causa de Él he sido atacado por bestias, he sido vituperado por las personas, golpeado, dice Pablo, ya no me acuerdo ni cuántas veces he sido golpeado, puesto en peligro infinidad de veces. Pero dice Pablo en este preciosos versículos: pero todo esto Dios lo ha usado para bien del Evangelio. ¿Usted qué cree? ¿Que aquí haya fidelidad o que no haya fidelidad de Pablo? Pese a todo, él sigue firme al Señor. Ahora, el versículo 29 dice así, de ahí mismo: porque a ustedes, hermanos, acuérdense que estaba hablando de los hermanos en Cristo, a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él. ¿Qué dice la siguiente frase juntos? 1, 2, 3. Sino también que padezcas por Él. Y aquí es donde decimos: así yo no juego, así no se vale. ¿Se dan cuenta dónde pone el privilegio de creer? Dice Efesios que el creer, la salvación es por creer, ¿verdad? Y el creer es un don que Dios te da. O sea, no puedes creer si Dios no te da el don para que creas, ¿ok? Y dice que ese mismo don está a la par de padecer, de sufrir. Y yo cuando leía esto, yo me rascaba la cabeza y decía: ay, Señor, esta parte ya no me gusta. Pero ¿sabes algo? Que después descubrí que todos sufrimos. Creyentes o no creyentes, sufrimos, ¿sí o no? Una persona que viene a la iglesia todos los días sufrirá, y sufrirá también una persona que nunca se para en una iglesia. ¿Usted qué cree? ¿Sufrirán los dos? Sí, sí, sufrimos los dos. Sufre una persona que paga sus impuestos y una persona que no paga sus impuestos. Sufren, por supuesto que sufren. Todos sufrimos. Entonces aquí ya empezó a cambiar un poquito la cosa, porque dije: bueno, la única diferencia es que el Señor me habla claro. El Señor te pone las cartas sobre la mesa y el Señor te dice: mira, vas a sufrir. Es algo que va a suceder. Juan 16:33 dice así, yo lo busco: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Nuevamente, el sufrimiento, la aflicción, pero aquí está la gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en el mundo vas a tener aflicciones, pero en el mundo no vas a tener la paz que Dios promete. Esa es la diferencia. Quiero que tengas mi paz. Y sí, van a venir sufrimientos, pero confía. Esa palabra de confía es fácil de decir, pero es complicada.
y sobre todo cuando estás en el momento de la prueba. Ay, Señor, tengo que confiar en ti. Es fácil decirlo, pero cuando me toca, dice el Señor, confía, tú tranquilo. Primera de Pedro 4:12 dice así. Primera de Pedro 4:12: amados, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te estuviera aconteciendo. Cuando yo leo estas palabras, a mí me prepara para lo que viene. ¿Tú qué prefieres? Que te hablen claro desde el principio y te digan, mira, va a pasar esto, va a haber subidas, va a haber bajadas, el camino va a ser lleno de brincos y de contratiempos, a que no te digan y te sorprenda? Yo prefiero saber. Y aparte de esto, el Señor te dice, no te sorprendas. Ya te lo he dicho muchas veces. Ahora yo puedo entender que el sufrimiento es parte integral de la vida cristiana. Esa es una frase que deberíamos de poner ahí a los de medios en un letrerito, ¿verdad? El sufrimiento es parte integral de la vida en Cristo. Y entonces alguien del mundo se va a reír, ¿verdad? Esos cristianos les enseñan a sufrir. Esos cristianos siempre están sufriendo. ¿Qué decimos los cristianos? Híjole, mano, no te has visto en un espejo. La diferencia es que yo traigo el chaleco salvavidas puesto. La diferencia es que yo estoy preparado para este sufrimiento. Ahora, ¿contra qué viene esta lucha y contra qué me provoca todos estos sufrimientos que me quieren alejar de la fidelidad al Señor? Pues por supuesto, nuestro enemigo, el diablo. Él, de repente queremos ya menospreciar su operación, y debemos de ser conscientes que Él está trabajando y está trabajando fuerte. Él simplemente ve el mundo en el que estamos. Él no descansa, está constantemente poniendo personas en el gobierno, levantando banderas de anarquía en los gobiernos, poniendo a personas en lugares donde se empiece a poner una ideología que está apartando al mundo a una destrucción. Este verso de la Biblia que dice que en los tiempos finales a lo bueno le llamarán malo. Ya, si tú no te das cuenta que ese verso ya aplica, ya estamos viviendo lo que dice, pues no sé qué señal esperas, honestamente. Ya lo estamos viviendo. Tú párate y defiende la moralidad y te van a decir que está mal, que estás loco. Párate y defiende la familia y el matrimonio y te van a decir que estás mal, que eso no es correcto. Párate y defiende la fidelidad a tu marido, a tu esposa y te van a decir estás mal, estás loco. Ya lo estamos viviendo. Dice Efesios 6:12 que nuestra lucha es ¿contra qué? Bueno, no es contra qué, contra carne ni sangre, sino contra qué, sino contra principados. Pónmela por favor. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, fíjense, por un lado, ¿con quién nos estamos echando un tiro? Con demonios, con huestes espiritualmente. Ahora que nuestra hermana Nina estaba en el hospital, bueno, aquí está el hermano Chuy que puede dar testimonio de eso. Ella me ha contado en estos días la guerra espiritual a la que era sometida. Y ella me decía, pastor, era algo que insoportable ver contra lo que me estoy enfrentando y ya no poder. Entonces yo le explicaba a ella que el Señor, a algunos, no a todos, pero a algunos, nos permite mirar contra lo que peleamos.
Y tú te vas a dar cuenta que la lucha espiritual es durísima, es durísima. Cuando tú te acuestas, tu cuerpo descansa, tu mente está protegida por Dios. No hay eso de que la mente en blanco, hermano. Usted ponga la mente en blanco y le meten ahí cantidad de demonios, pero así mire, como si fuera hot sale. Le meten ahí un montón de demonios. ¿Qué es lo que hace el Señor? Está cuidando. Y tu espíritu, ¿no te ha pasado que te acuestas y te acostaste? Mi corazón entona la canción. Y te despiertas y ¿cómo te despertaste? Cuán grande es Él, cuán grande. Toda la noche estuvo tu espíritu como adorando al Señor y otras veces peleando. Ahora, aparte de pelear contra estos principados, dice primera de Pedro 5:8 que nuestro enemigo, el adversario, anda como león rugiente. ¿Haciendo qué? Buscando a quien devorar, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8 y 9. Ahora, lucho contra el diablo, pero también por otro lado estoy luchando contra mí mismo, ¿no? Le dijeron a Timoteo, cuídate de lo que enseñas y cuídate de ti mismo. Entonces, Señor, aparte de estar allá, estoy luchando contra mi carne. Sí, ¿por qué? Pues porque mi carne me pide lo que el diablo me pone a la vista. Mi carne me pide desenfreno. Mi carne me pide darle gozo. Mi carne me pide la infidelidad. Mi carne me pide la glotonería. Mi carne me pide toda cantidad de vicios. Por eso dice la Biblia en Mateo 26:41: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. ¿Por qué? Pues porque el espíritu, pues ese está, cuán grande es Él, está dispuesto, pero la carne solo para algunos es débil. Así dice. La carne, pastor o diácono o lo que sea, la carne es débil, la carne es débil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos en una lucha constante. Y alguien llega al evangelio: ay, pastor, ¿cómo lucho? Estoy luchando con esto. Y yo dentro de mí, híjole, hermano, si supieras que esa es la vida de un cristiano, para toda la vida, para toda la vida. Yo no tengo dominado, no crees que, no, yo ya no tengo problemas con esto, a mí eso ya no me causa nada. Dale rienda suelta tantito. Dale rienda suelta tantito, ¿y qué crees que va a pasar? Otra vez te va. Entonces tenemos una lucha contra nuestra carne y para terminarla de amolar, ¿no? Te echas tiros con principados y huestes, te echas tiros contra ti mismo, pero aparte el mundo. ¿Será otra batalla contra el mundo o ustedes creen que no? Las filosofías, lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo... Yo me voy mucho a las filosofías porque es lo que el mundo te enseña. Hermanos, si tú te la pasas viendo series o programas, yo no te estoy diciendo, que no me malentiendas, yo no crees que soy un religioso, no veas programas, pero mira, tanto ves algo que eso te está dando una filosofía que después tú cómo te comportes. Después tú cómo hacer las cosas. Y eso debería de ser la Biblia, no los programas, no las novelas. Bueno, todavía hay novelas, ¿verdad? Todavía se hacen novelas. ¿Alguien todavía tiene televisión de esas abiertas de novelas? Y van dictando el estilo de vida de las personas. Cuando, ¿qué es lo que tengo que ver? Lo que la Biblia dice. Dice primera de Juan 2:15: no ames el mundo. No ames el mundo. Y lo vuelvo a decir, no ames el mundo. El mundo te dice, porque te pongas una ropa Gucci, ya te vas a ver como nadie más. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él, ¿no? Entonces, quiero serte fiel, Señor, sí, pero tengo esta batalla, estas 3 batallas al mismo tiempo. Y bueno, entonces aquí, si tú lees hasta aquí la historia, pues te desanimo, ¿no? No, pues es que cuánto pleito. Pero tienes que ver toda la historia. Te repito, estas 3 batallas las tendrá alguien que no está en Cristo. Sí, sí. Las mismitas. Se enfrenta a las huestes, se enfrenta a sus propios deseos y se enfrenta al mundo que lo rodea. Lo mismo que un cristiano. Lo mismo, lo mismo. Aquí la diferencia es que nosotros elevamos el estándar al estándar bíblico, al estándar de lo que dice el Señor, pero todos estamos peleando. Ahora, en el capítulo 4 de Filipenses viene la estrategia para permanecer fiel, la estrategia para yo poder vencer, y viene la bendición de Dios: tranquilidad, paz, estabilidad, fortaleza, contentamiento. Esas cosas que el mundo no da, te las repito: paz, estabilidad, fortaleza, tranquilidad, contentamiento. Esas cosas el mundo no te las ofrece, el mundo no te las puede dar. Y por eso dijo Pablo en el versículo 11: he aprendido a contentarme con cualquier que sea mi situación. He aprendido a contentarme. ¿Contentarse será acostumbrarse? No. ¿Contentarse significará no querer progresar? No. Porque muchos confunden el contentamiento. Es que dicen: es que yo estoy contento con lo que tengo. Ok, sí, yo entiendo que estés contento con lo que tienes, pero eso no quiere decir que no te vas a esforzar. Eso no quiere decir que no vas a seguir trabajando y teniendo más y mejor. Por supuesto que sí. Por eso dice: cualquiera que sea mi situación. O sea, si la casa que ahora tengo es una casa pequeña, estoy contento. Si es una casa grande, estoy contento. Si el vehículo que tengo no es el del año, estoy contento, pero estoy ahorrando porque necesito, porque quiero un carro mejor. Y estoy trabajando y estoy esforzándome y estoy haciendo, pero estoy contento en cualquiera que sea mi situación. Versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado. Y repito, estoy enseñado. Si dice que está enseñado, ¿qué implica? Que lo tuvo que aprender. ¿Y cómo aprendes a vivir cualquiera que sea tu situación? Pues entrándole, ¿sí o no? ¿Cómo aprendes a nadar? ¿Cómo aprendes a nadar? O sea, por más que te tengan afuera de la alberca y mira, y pon tus manos y muévele, y ahí estás tomando tus cursos, ¿ya nadas? ¿Cuándo vas a aprender a nadar? Yo aprendí a nadar cuando un tío mío pensó que sabía nadar y me aventó en la alberca de broma. ¿Y qué crees? Pues nadas porque nadas. Sé vivir porque he sido enseñado. Y luego el versículo 13, el famoso versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿viste el contexto? ¿Viste el contexto? O sea, puede estar en un contexto abrumador, puede estar en un contexto difícil, puede estar en la cárcel. ¿Dónde escribió esta carta Pablo? En la cárcel. Puede estar en la cárcel, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo vivir así? Sí, sí puedo vivir así. El Señor me va a dar lo que Él tenga que darme, cuando Él tenga que dármelo, como Él tenga que dármelo. ¿Tú crees que ahí haya paz, tranquilidad, contentamiento, estabilidad? ¿Te gustaría vivir así?
La pregunta es, ¿cómo le hizo Pablo? ¿No? Si tuviéramos a Pablo y nos dice, mira, yo aprendí a vivir con lo que venga. Venga la situación que venga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo le hiciste? Yo le preguntaría, ¿cómo aprendiste? Ah, bueno, pues léele el versículo 1. Vamos al versículo 1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, me encanta cómo escribe Pablo. Pablo amaba a esta iglesia, Así, perdón, y corona mía, ¿qué les dice? Estar firmes en el Señor, amados. ¿Cómo le haces, Pablo, para tener esta actitud? Siendo fiel a Dios. ¿Cómo le hago para tener esta actitud? Siendo fiel a Dios. Sé fiel a Dios y va a venir la tormenta, pero tu casa va a permanecer firme. Pero mira, sé infiel a Dios, aléjate de Dios tantito, hijo, tantito. Y van a venir problemas, y van a venir decepciones. ¿Y qué va a pasar? Depresión, enfermedades nerviosas, estrés, hospitales, gastos aquí, gastos allá, que se fue, que me golpeó, Aléjate tantito de Dios y vas a ver cómo sufres. Entonces Pablo te dice, lo primero es, mantente firme en el Señor. Verso 4, regocíjate en el Señor siempre. Entonces me habla de firmeza, de regocijarme en el Señor. Y por si no te quedó claro, dice Pablo, otra vez te digo que regocijaos. O sea, ¿qué significa regocijarse? Es que una cosa es gozo y otra cosa es regozo, para que me entiendan. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es regocijarse? Más, ¿no? O sea, regocíjate en el Señor. Y te lo digo, regocíjate. Nosotros ya leímos lo que va a decir. Miren, yo ya pasé por aquí, ya pasé por allá, pero sé vivir. Y nos está diciendo, regocíjate, alégrate, canta, sonríe. No se logró, sonríe, alégrate. Una vez íbamos de vacaciones, mi esposa y yo, bueno, toda la familia íbamos de vacaciones. Y me pasó a mí una vez que salimos y todo me molestaba, yo todo de mal. Y ya por ahí de la media vacación, yo dije, estoy echando a perder, estoy arruinando este momento. Todo me quejo, que el restaurante que no me gustó, que esto no, y que yo quería aquí, que yo quería esa. Y esa vez dije, se acabó, no más. Siguiente vez que salimos les dije a ellos, miren, puede salirnos mal muchas cosas, puede que no nos toque lo que esperábamos, lo vamos a disfrutar aún lo malo de las vacaciones, porque va a ser una experiencia para todos. Cuando tú cambias, y aquí viene otro punto, tu mentalidad. A ver, diga conmigo, mentalidad. Vamos a ver por qué. Cuando tú cambias tu mentalidad, puedes estar firme, puedes regocijarte. Y dice el versículo 6, puedes no estar afanado. Puedes tener acción de gracias. Versículo 6 es el que estoy leyendo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, Pablo? Para momentos de estrés, estar bien con el Señor. Momentos de pleito conyugal, estar bien con el Señor. En decepciones, en corazones rotos, estar bien, gozoso, tranquilo, estable. ¿Cómo le hago? ¿Dónde estaba el secreto? Aquí. Pero vea por qué. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? ¿Qué dice? Piensa en esto. A ver, espérame. Versículo 7 para atrás, me está hablando de problemas, me está hablando de murmuraciones, me está hablando de conflictos y me dice: mantente firme, alégrate, regocíjate. Otra vez te digo, regocíjate, no te afanes, que tus peticiones sean conocidas en oraciones, en ruegos, en acciones de gracias. ¿Te das cuenta? Pero después dice este versículo: por lo demás, piensa en esto. Ahora, cuando tú estás en aflicción, ¿en qué estás pensando? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¡Ah! Esto es imposible. Bueno, cuando tú digas esto es imposible, vete a esta lista. A ver, estás en un problema. ¡Ah! Esto es imposible. Primer pregunta: ¿es verdadero? No. ¿Es honesto? No. ¿Es justo? No. ¿Es puro? No. ¿Es amable? No. ¿Es de buen nombre? No. ¿Hay virtud? No. Entonces no pienses en eso. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Cuando estás sintiendo la tentación, ¿no? Voy a entrar en una tentación, cualquiera que sea tu tentación, porque unos somos tentados en una cosa, otros son tentados en otra cosa. Lo que sea tu debilidad, vente a esta lista. ¿Esto es verdad? No. O sea, ¿es algo verdadero? No. ¿Es algo honesto? No. ¿Es algo justo? No. ¿Es algo puro? No. ¿Es amable? No. ¿Es de buen nombre? No. ¿Hay virtud? No. Entonces no pienses en eso. Lo que estaba es Pablo llevándonos es a cambiar la manera de ser. ¿Te acuerdas que dijo Pedro? Renovaos el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Renueva la manera de pensar. Ahora, el versículo 9 dice así: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste, esto haced. Esta palabra haced, es la palabra prazo con doble S. Prazo. Y te doy el significado de la palabra para que entiendas lo que quiere decir, porque no solamente se trata de que lo hice y ya. Prazo tiene que ver con una práctica, con algo que haces constantemente. Por ejemplo, la práctica de la medicina hacia un médico, ¿sí o no? La práctica de la medicina hace a un médico. Entonces, aquí podríamos decir que la prazo de la medicina hace a un médico. Es la misma palabra para nosotros. Es decir, cuando dice esto haced, se refiere a que lo hagas un patrón de vida. ¿Cómo se llama algo que repites siempre que ya es tenía la palabra y se me fue? Hábito, un hábito. Haz de esto un hábito. ¿Cuál es un buen hábito que puedo tener? Lo verdadero. Vamos a ver la lista, vente otra vez. Lo verdadero. Haz de la honestidad un hábito. Lo justo, lo puro. ¿Qué es lo contrario a lo puro? Lo impuro. ¿Cuál sería una impureza? ¿Cuál sería una impureza? Una impureza en el corazón, una impureza en los pensamientos. ¿Cuál sería? Pues creo que sí, les creo porque soy creyentes. No sé si ahí en casita pues pusieron algo. Les creo, no oí qué dijeron, pero pues creo que sí es eso que dijeron. Pero es que cuando lo ponemos al contrario, como que pensamos mejor, ¿verdad? Me dice que haga de la pureza un hábito.
una práctica constante. La amabilidad. ¿Qué tengo que hacer con la amabilidad? Una práctica constante, ser amable. El buen nombre, ¿de qué me habla? ¿De qué me habla el buen nombre? ¿De qué me habla el buen nombre? De una buena reputación y de algo que sea virtuoso. En esto piensa. Entonces por eso les dice, ¿verdad? Ahora, se va más allá Pablo, verso 9, y les dice: lo que aprendiste y recibiste. Son dos cosas: lo que aprendiste y recibiste. ¿De dónde obtuvieron los cristianos la información? ¿De dónde la obtuvieron? Bueno, ellos tenían la Torá y los profetas, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Entonces, como apenas se estaba escribiendo, ¿quién era su modelo de vida de los cristianos de la primera iglesia? ¿Quién era su modelo de vida? Los obispos, los pastores, los apóstoles, los ancianos. Por eso es que a los ancianos, a los apóstoles, a los obispos se les dice, les da características: debe de ser de buen hombre, debe de no ser dado al vino, no debe de ser deseoso de ganancias deshonestas, marido de una sola mujer. O sea, da una lista, ¿verdad? Y que muchos dicen: bueno, esa lista es para los pastores. No. Los pastores lo debemos de modelar para que la iglesia, como dijo Pablo, lo que aprendiste y lo que recibiste. Y se va más allá: y lo que viste. ¿En quién? En mí. En mí. Pablo se va más allá. Pablo se está poniendo él mismo como ejemplo. Hechos capítulo 20, versículo 20. Quiero que vean cómo es este tratamiento de discípulo maestro. Lo que aprendiste, lo que viste. Dice el Hechos 20, 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo recibía de parte de Dios la enseñanza, recibía estas verdades, y ¿qué hacía Pablo? Las enseñaba, las modelaba. Y es nuestro llamado. Recuerden, Dios nos ha llamado a ser fieles. ¿Cómo puedo ser fiel? Cambia tu manera de pensar. Puedes cambiarla. Versículo 13 decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el mismo capítulo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me dice: tienes que pensar en esto, en lo honesto, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo verdadero. En el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando: ay, qué difícil es esto, debes de recordarte, ahí mismo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses, dale una vuelta a la hoja para atrás, capítulo 3, versículo 17. Mira lo que decía Pablo: hermanos, sed imitadores de mí, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Es decir, Pablo se pone como ejemplo, pero ¿sabes algo? Hay otras personas a las que puedes imitar. Dios ha puesto a hombres y a mujeres que es bueno mirarles, pero ojo, lo bueno se imita, lo malo se rechaza. ¿Ok? Sí. Víctor, ¿lo oíste bien eso? Lo bueno se aprende, pero lo malo, sí, porque la otra vez oí uno diciendo: la neta, porque así dice mi pastor. Mi mamá me regañó que dijera que era la neta,
Pero como mi pastor dice que es la neta, entonces yo le dije, mi pastor dice la neta y yo digo la neta, así que te aguantas. Y le tuve que decir a esta hermana, no, hermanita, no es así. O sea, se me sale lo barrio de repente, pues, hermano, uno allá donde nace, pues se le pega ¿cómo decía ese? Lo bueno se imita, lo malo se rechaza, pero hay hombres y mujeres. Y luego les dice, y oíste y viste, las dos cosas, oíste y viste. Ahora, yo no creo que sean todos sinónimos y que solo lo esté repitiendo y repitiendo, ¿verdad? ¿Por qué tantas veces les dice primero, lo aprendiste, lo recibiste, lo oíste y lo viste? Pareciera que es lo mismo, pero yo cuando veo lo que oíste y viste, me habla a mí de una buena reputación. ¿Qué dice la gente de ti? No qué dices tú, no qué dices tú, qué dice la gente de ti. ¿No tienes curiosidad de saber eso? Que la gente sepa que tú tienes una reputación, que no, dijo esto y va a ser porque lo conozco, ¿no? La conozco. Tiene una reputación que se ha hecho oír. ¿Y nosotros qué reputación tenemos? ¿Qué testimonio tienes? Lo que me lleva a guarda tu reputación. Y estos consejos, hermano, que Dios está dando, por eso yo te dije, ok, hablamos de la fidelidad a Dios, pero teniendo fidelidad a Dios voy a tener de todos los demás. Ahora, teniendo una buena reputación de Dios, ¿ustedes creen que esto aplica para mi negocio? Esto aplica para todo. La gente va a saber que no le diluyo al gel, ¿no? O cuando pides alitas y la crema que le ponen parece agua. Si es como yo, no vuelvas a comprar ahí. Si a eso que se ve le ponen agua, ahora imagínense a lo que no se ve. ¿Sí o no? Entonces uno dice, no, yo no quiero por ahí. ¿Qué reputación tienes tú de las demás personas? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 le dijo así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea ¿cómo? Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? De buena reputación. Buena reputación. Ahora, ¿listos? ¿Listos? ¿Para qué todo esto, pastor? ¿Para qué todo esto? Estábamos hablando de la fidelidad y ahora de repente nos saliste con problemas que vamos a tener, sufrimientos que vamos a tener, tentaciones que vamos a tener. Pues sí. Y luego nos dices cómo tenemos que enfrentarlas y cómo enfrentamos todas esas sufrimientos y tentaciones. Pensando en esto, ¿verdad? Todas esas, ¿en qué las resumimos? En Cristo. ¿Es Cristo justo? ¿Es justo verdadero? ¿Es justo puro? ¿Hay en él verdad? Entonces, ¿en qué resumo mi pensamiento? En Cristo. ¿Se acuerdan de ese canto que decía: mi pensamiento eres tú, Jesús? Esos son de los tríos. ¿Tú qué vas a saber, Didier, de ese canto? ¿O te lo sabes? No, ¿se acuerdan los de Cristo, los caballeros de Cristo? ¿Cómo se llamaban esos, no? Pero miren qué bonita doctrina. Yo mucha de la doctrina que sé, me la sé por los cantos. Por eso le pido a Isra, canten la Biblia y se aprende en la Biblia. Entonces uno empieza: mi pensamiento eres tú, Jesús. Y alguien se pregunta: ¿cómo voy a estar pensando todo el día en Cristo? Se puede.
y estás cantando y meditando en la palabra, y te acuerdas de una predicación, y te acuerdas de un pasaje, y la pasas también. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Regrésate a Filipenses 4. ¿Cuál es el resultado de que oiga, de que lo que aprenda, de lo que Él hizo, le siga? Bueno, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué remate de capítulo, ¿no? ¿No se te hace así un wow, wow? Dios tiene muchas descripciones. Él es Dios de amor, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de compasión, Dios de poder. Pero en este capítulo 4, que habla de tribulaciones, de sufrimiento, de necesidad económica, ¿verdad que habla de necesidad económica, de tribulación económica? ¿Verdad que habla de tribulación económica? ¿Verdad que habla de las filosofías que me rodean? ¿Verdad que habla de lo que tengo que ver en el mundo? Y para afirmar estas palabras, Dios escoge presentarse como el Dios de paz. ¿Voy a tener aflicciones? Sí, pero yo soy el Dios de paz. ¿Voy a tener escasez? Sí, pero yo soy el Dios de paz. ¿Va a haber fracasos, rupturas, decepciones? Sí, pero recuerda, yo soy el Dios de paz. Y paz no es ausencia de problemas, ¿verdad que no? Y tampoco es paz. Para los del audio es un zape en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué significa paz? ¿Qué significa paz? Paz significa dos cosas que estaban separadas y que son unidas y no se pueden desunir. Eso significa paz. ¿Qué es lo que dice el Señor? Mira, yo estoy contigo todos los días. No te dejaré, no te desampararé. Cuando haya muchas aguas, cuando se esté anegando, cuando te estés inundando, como decimos, cuando ya me llegó el agua al cuello, tranquila, tranquilo, yo estoy contigo. Yo hice caminar a Pedro en el agua, ¿sí o no? Y si no te hago caminar en el agua, te la abro y caminas en seco. Pero yo estoy contigo. Entonces, si yo tengo esta paz, ¿ustedes creen que pueda ser fiel a Dios o no? Puedo ser fiel a Dios. La fidelidad tiene que ver con compromiso, con pacto. ¿Puedo tener pacto con Dios? Sí. ¿Puedo vivir fiel a Dios? Sí. ¿Puedo vivir comprometido a Dios? Sí. En esto piensa. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Hay un pasaje de Romanos 13 que también firmó de esta manera. Que le encanta recordarnos, los Romanos 15, 33. Nuevamente está esta firma de Dios que dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué significa amén? Que así sea. Y esa es mi oración, que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Venías estresado de tu trabajo? ¿Alguien venía estresado del trabajo? ¿Cansado del trabajo? ¿No? Es que somos humanos y tenemos carne. Y pasa en la mente: ay, no, Dios no se enoja si no voy.
Ay, tantito. Y tenemos una lucha, pero yo te voy a decir algo. Podemos venir, pero así mira que la espalda ya se te dobla. Pero cuando escuchamos estas palabras y Dios nos dice: yo estoy contigo, todo estrés se va, el cansancio se va, la tribulación se va, y podemos estar en sus brazos. Así que vamos a abrazarnos del Señor. Ven, cierra tus ojos para que no te distraigas. Señor, me agarro de ti, Dios mío, me agarro de ti y me dejo acariciar por ti. Así como el Padre toma al Hijo en los brazos y lo calienta, le acaricia la cabeza, lo besa como una tierna criatura, y el hijo, la hija se siente tan cómodo en los brazos de papá, se siente tan amado, tan amada en los brazos de papá. Así es el Señor. Te carga, te abraza y te dice: yo te puse nombre, yo te escogí, yo te llamé. Y sí, vas a sufrir, pero sin mí el sufrimiento es más y es peor. Sí, vas a tener tormentas, pero conmigo estás sobre la roca. Va a venir escasez, estrechez, desnudez, pero yo estoy contigo. Yo no te dejo. Yo no te dejo. Yo estoy contigo. Y nosotros respondemos, aún en la necesidad o en la adversidad: ahí estoy contigo, Señor. Hazme un ser espiritual que produzca vida en mí, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Hazme un ser espiritual que produzcas vida en mí, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Aquí está la manera de pensar. Jesús, yo ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Que mis ojos solo miren hacia ti, Jesús. Que mi mente siempre piense solo en ti, Señor. Dile una vez más. Que mis ojos solo miren hacia